Ya saben que esta clase va a quedar grabada para sus compañeros que tienen permiso de no asistir. Ya. Vamos a hablar de interpretación del laboratorio en pediatría. Se supone que ustedes ya han visto laboratorio, saben cómo se debe leer un hemograma, un examen de orina, un moco fecal, pero vamos a dar las variaciones que puede tener el hemograma según la edad del paciente. Todos los datos están en esa página de donde yo saqué la información para esta clase. ¿Qué es el hemograma? Es ese examen que realizamos para analizar las variaciones cuantitativas y morfológicas de los elementos que constituyen la sangre. Entonces, en el hemograma vamos a ver como un cribado, como una foto de cómo está el paciente en ese momento y nos va a mostrar la serie roja, la serie blanca, nos va a mostrar las plaquetas y nos puede orientar si el proceso es viral, si el proceso es bacteriano. Refleja el funcionamiento de la médula ósea, ayuda al diagnóstico de ciertas patologías, refleja la capacidad del organismo para reaccionar frente a la enfermedad y sirve como indicador de los procesos en el paciente y cómo evoluciona la misma enfermedad. Entonces vamos a ir descubriendo cuáles son las particularidades del hemograma en el paciente pediátrico. Una de las particularidades es de que si vemos el hemograma de un recién nacido, por ejemplo, vamos a tener valores de hemoglobina y de hematocrito bastante altos. ¿Cuánto es lo normal de la hemoglobina? En una persona como nosotros, en un adulto, ¿cuánto es lo normal? 12. En el caso de las mujeres, 12 es ideal. En el caso de los varones pueden tener hasta 14. Y del hematocrito, entre 35 a 45, siempre los varones tienen hemoglobinas y hematocritos más altos y las mujeres más bajos. Pero ¿qué pasa en el recién nacido, especialmente durante las primeras 48 horas de vida? La hemoglobina puede ser de 17, de 18, el hematocrito puede ser de 52, de 63, y no quiere decir que el paciente tiene un proceso patológico o que el paciente tiene policitemia o tiene alguna enfermedad en los glóbulos, sino que tiene exceso de sangre porque todavía tiene circulando en su cuerpo la sangre de la mamá, es por eso que tiene valores tan altos. En el caso del recién nacido, ¿por qué valoramos mucho la hemoglobina y el hematocrito? Porque ¿quién es el que hace el metabolismo de la hemoglobina? ¿Quién la metaboliza? El hígado. Entonces, en el metabolismo se tiene que descomponer el grupo el grupo globina, va a pasar al hígado, se va a conjugar con la biliverdina, se va a convertir en biliverdina indirecta, una vez que se conjuga con la albúmina, se convierte en bilirrubina directa, va a pasar al intestino y va a ser la estercobilina. Entonces, todo ese proceso, en el caso del recién nacido o en el neonato, es mucho más lento porque su hígado es inmaduro. Entonces, la primera característica que tenemos que saber es que en el hemograma de un recién nacido vamos a tener valores de hemoglobina y de hematocrito bastante altos, que no indican proceso patológico, pero que simplemente nos hablan del excedente de sangre que tienen circulando. Van a haber también ciertas variaciones en el volumen corpuscular medio. Ustedes saben que cuando evalúan el grado de anemia de un paciente tienen que ver el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media para determinar si la anemia es microcítica, macrocítica, es hipo, es hiper o normocrómica. Entonces estamos hablando de que vamos a analizar el plasma, vamos a analizar la serie roja, la serie blanca y las plaquetas. Si ustedes se fijan en esta gráfica, que es los valores esperados, el recién nacido puede llegar a tener valores de hemoglobina de hasta 23.7, que podría considerarse normal. Y fíjense sus glóbulos blancos. ¿Cuánto es lo normal de los glóbulos blancos en un adulto?
de 5.000 a 10.000. Y fíjense hasta cuánto puede tener el paciente pediátrico. De 16.000 o incluso 30.000 glóbulos blancos en un primer hemograma de recién nacido. Y no quiere decir que el paciente está séptico o que tiene algún proceso infeccioso. Simplemente habla del proceso de estrés y de haber nacido que hace que se alteren los glóbulos blancos. Y miren cómo van a ir gradualmente modificándose hasta llegar a los valores normales. En teoría, la hemoglobina y el hematocrito puede ser elevado hasta los 2 meses. Y a partir de los 2 meses va a ser el valor que nosotros conocemos. De 10 a 12, incluso hasta 14 en los pacientes masculinos. Los glóbulos blancos los vamos a analizar después porque tienen una particularidad en los niños. ¿Para qué nos sirve analizar los parámetros de la serie roja? Cuando analizamos los hematíes, que son los glóbulos rojos, vamos a analizar hemoglobina y hematocrito. Hay una patología que se llama poliglobulia, que es el incremento de los glóbulos rojos, el incremento de la hemoglobina y el hematocrito, que es característico en personas que viven en altura por un mecanismo compensatorio. Si nosotros le hacemos un laboratorio de sangre a las personas que viven en La Paz, en Oruro, en Potosí, tienen valores de hemoglobina y de hematocrito mucho más altos que nosotros, porque ellos necesitan mayor mecanismo de intercambio de oxígeno por la misma altura en la que ellos están. Es por eso que cuando nosotros que vivimos en zonas llanas, viajamos hacia las alturas, tenemos ese mecanismo de descompensación, porque no estamos acostumbrados a esos niveles de altura y no tenemos ese excedente de hemoglobina y de hematocrito para hacer nuestro intercambio gaseoso y tenemos disnea o falta de aire. Pero ¿qué pasa si esos valores muy altos se presentan en una persona que vive en el llano? Ahí sí se estudia como una policitemia o una poliglobulia, que es una enfermedad hereditaria autosómica. La hemoglobina es el mejor parámetro para determinar la anemia, pero no solamente se toma la hemoglobina para decir que un paciente tiene anemia. Tenemos que estudiar la hemoglobina, el hematocrito, la forma de los glóbulos rojos y el contenido de los glóbulos rojos para poder dar el nombre completo al tipo de anemia que tengamos. Entonces, el volumen corpuscular medio nos va a dar el tamaño de los hematíes, nos va a decir si la anemia es microcítica, normocítica o macrocítica. Cuando nosotros estemos interpretando el laboratorio de su paciente, ustedes van a decir, el paciente tiene una anemia microcítica, macro, normo, por el volumen corpuscular, es hipo, es hiper o es normocrómica, porque ya tienen que saber interpretar completamente valores de hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular y la hemoglobina corpuscular media. La hemoglobina corpuscular media nos indica la cantidad de hemoglobina que hay dentro del glóbulo rojo. Y cuando una anemia es microcítica hipocrómica, generalmente es por déficit de hierro. Entonces ya les da 2 diagnósticos. Una anemia microcítica con glóbulos rojos pequeños, hipocrómica con poca cantidad de hemoglobina en el interior del glóbulo rojo, nos habla de una anemia por deficiencia de hierro y le sumaría un diagnóstico cuando ustedes interpretan laboratorio. ¿Qué pasa con los reticulocitos? Los reticulocitos son las formas inmaduras de la serie roja, que cuando estos reticulocitos aparecen en un hemograma que se toma al azar, nos puede hacer sospechar de enfermedades hematológicas, leucemia o formas raras de anemia, no la anemia característica. Y en esos casos tenemos que hacer punción medular y estudiar al paciente. Entonces, ¿qué patologías podemos encontrar en la serie roja? Podemos encontrar la policitemia, el aumento de la hemoglobina y del hematocrito. Y estamos hablando de un aumento de la hemoglobina por encima de 17
y un aumento del hematocrito por encima del 50% si se trata de un neonato. Si es cualquier otro paciente que no es neonato, un valor de hemoglobina por encima de 22 y un hematocrito por encima de 65, ya tendríamos que sospechar de una policitemia. ¿Quiénes van a presentar policitemia? Las personas que viven en altura, quienes tienen cardiopatías congénitas cianotizantes, los que tienen enfermedades pulmonares como el enfisema, el EPOC, los que han sido trasplantados renales y los que tienen tumores productores de eritropoyetina. También existe una forma de policitemia que es congénita, que es hereditaria. Entonces tienen una policitemia que puede ser secundaria a la altura, que puede ser secundaria a patología, otra que puede ser netamente congénita por herencia autosómica. Entonces, hemos dicho que en la anemia vamos a valorar la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina concentrada media. Son 4 valores los que tienen que tomar en cuenta cuando yo les diga cómo está la serie roja del paciente. Entonces, ustedes van a decir, este paciente tiene una anemia leve, moderada o severa, según el valor que tenga la hemoglobina, y van a decir es hipocrómica, es microcítica, es normocítica, es macrocítica, y van a dar el diagnóstico completo. El volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media van a tener parámetros que se van a modificar según el laboratorio que realiza la prueba. El hemograma se puede leer por Coulter, que es cuando el hemograma se procesa en una máquina y la máquina lo interpreta. Generalmente esos hemogramas son los que vienen con las siglas en inglés y lo sale impreso con las siglas en inglés y con una curva. Ese es por Coulter. Y el hemograma que se hace cuantitativo, donde es el bioquímico el que lo va contando y lo va leyendo, nos los va a reportar en forma manual. Ya van a ver en el hospital, hay las dos técnicas, hay por Coulter y hay por conteo de la serie. Hemos visto series rojas. En la serie roja, ¿qué hemos dicho? Que vamos a valorar hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio y hemoglobina concentrada media. ¿Qué características van a tener los niños? Que los menores de 2 meses tienen valores de hemoglobina y de hematocrito elevados, especialmente el recién nacido, en las primeras 48 horas de vida, y que es normal. ¿Cuál es la principal patología que vamos a buscar? La policitemia, un incremento de la hemoglobina, del hematocrito, pero tenemos que clasificarla, que sea secundaria a una persona que vive en altura, a alguien que tiene una cardiopatía, a un nefrópata, a alguien que fue trasplantado o el que tiene una carga hereditaria y es congénita. Ahora, ¿qué pasa en la serie blanca? ¿Qué características vamos a encontrar en la serie blanca? En los leucocitos. Y cuando veamos la serie blanca, no solamente vamos a ver los leucocitos, que son los glóbulos blancos, también vamos a ver la fórmula leucocitaria. ¿Y cuál es la fórmula leucocitaria? Los segmentados, los linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Esa es la fórmula leucocitaria. ¿Qué características van a tener los niños? Que el recién nacido, especialmente durante la primera semana de vida, puede tener valores de glóbulos blancos que lleguen hasta 30.000. Y no es patológico, es fisiológico. Según su morfología, los vamos a clasificar, como yo les he dicho, en neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos o basófilos, que son la fórmula leucocitaria. Fíjense en rojo, el número de los leucocitos es alto al nacimiento, con un incremento en las primeras 12 horas de vida. Y no habla de un proceso séptico, es del propio estrés que le genera al bebé nacer.
Después va a seguir un descenso rápido durante la primera semana de vida y se van a mantener estables durante el primer año de vida para luego ir descendiendo progresivamente a los valores normales que conocemos en los adultos, de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos. ¿Qué pasa con los neutrófilos? Los neutrófilos representan el 50% de los leucocitos al nacimiento y puede haber un aumento transitorio en las primeras horas de vida que no indica proceso patológico. Los linfocitos van a aumentar rápidamente durante el primer mes de vida y se van a mantener entre el 60 y 70% durante los 2 primeros años de vida del niño. Y esa es la característica sine qua non. ¿Qué quiere decir? Fija en todos los niños que tienen una inversión de la fórmula leucocitaria. Por eso les dije que tomen cafeína y que vengan lúcidos, porque toda esta parte es 100% memoria, porque no hay cómo lo cambiemos. Esto es una teoría que sí o sí la tienen que entender para que cuando vean un laboratorio lo analicen. Hemos dicho que en la serie roja, voy a ver hemoglobina, voy a ver hematocito, volumen corpuscular medio de hemoglobina corpuscular G. La hemoglobina y el hematocito van a ser altos en el recién nacido hasta los 2 meses. Altos, valores muy altos. ¿Por qué voy a hacer el diagnóstico diferencial con la policitemia? Esta policitemia puede ser secundaria a qué? A un cardiópata, a uno que tenga enfermedad pulmonar, a una persona que viva en la altura, o puede ser hereditario. Y cuando hablemos de volumen corpuscular medio y de hemoglobina corpuscular media, es para interpretar las anemias. El volumen corpuscular, ¿de qué me habla? Del tamaño de los glóbulos rojos. Y la hemoglobina concentrada media me habla de la cantidad de hemoglobina que hay dentro del glóbulo rojo. Entonces, por volumen corpuscular medio puede ser micro, puede ser macro, puede ser normocítico. Y por la hemoglobina concentrada media puede ser hipo, hiper o normo, ¿qué cosa? Crónica. Y si es micro, cítico, hipo, crónico, generalmente es por baja cantidad de leche. Ese esquema es lo más claro que pueden tener para interpretar la serie roja. Y se los voy a preguntar. Va a estar en su examen y va a estar en su defensa de su caso clínico. Tienen que saber. A ver, fotos después a ver si no pasa nada. Saquen bien. Aquí vamos a interpretar serie blanca. ¿Qué pasa con los glóbulos blancos? Que son los leucocitos. Los glóbulos blancos
linfocitos. Pero a partir del primer mes de vida hasta los 3 años hay una inversión de la fórmula leucocitaria. Inversión de la fórmula leucocitaria. Pregunta de examen. ¿Cuál es la característica de la serie blanca en los niños? Inversión de la fórmula leucocitaria. ¿Y por qué es tan importante entender que los niños tienen invertida la fórmula leucocitaria? Porque interpretan mal los laboratorios. ¿Qué es lo normal? Entre comillas, lo que siempre nos han enseñado. Que los glóbulos blancos son de 5.000 a 10.000. Que los segmentados van a representar del 50 al 60%, los linfocitos del 35 al 40%, vamos a tener eosinófilos, basófilos, monocitos y en algunos casos tenemos callados, que son las formas inmaduras. Eosinófilos de 1 a 3, basófilos de 0 a 1, monocitos de 0 a 1 y callados 0. De la medida que hay un solo callado que habla del proceso infeccioso. Esto es lo que normalmente sabemos. ¿Qué pasa con los niños? Está invertido. El valor de los linfocitos es el valor de los segmentados y el de los segmentados es el valor de los linfocitos. Eso quiere decir que el niño, sus segmentados van a ser de 35 a 40 y sus linfocitos van a ser de 50 a 60%. ¿Y para qué me sirve eso? Para interpretar el laboratorio. Cuando los segmentados están aumentados, eso después también lo vamos a poner en el esquema, cuando los segmentados están aumentados y se acompañan de un incremento de los glóbulos blancos, habla de un proceso bacteriano. Cuando los glóbulos blancos están aumentados y se incrementan los linfocitos, habla de un proceso viral. Entonces, quien no sabe que los niños tienen invertida la fórmula leucocitaria, van a interpretar siempre que el niño tiene un proceso viral. Y van a descartar el proceso bacteriano, porque no conocen que tienen fórmula leucocitaria invertida. ¿Está claro? Entonces, en niños, exacto, desde un mes hasta los 3 años, porque después de los 3 años es como todo, ¿ya? Entonces, siempre los segmentados hablan de proceso bacteriano. Entonces, el número de los leucocitos es alto al nacimiento, especialmente las primeras 12 horas de vida, pero después se va normalizando. Ustedes saben que hay una stem cell o célula madre a partir de la cual se va a subclasificar en los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Los glóbulos blancos van a ser segmentados. Todo esto que estamos hablando para que ustedes recuerden de dónde sale esta fórmula leucocitaria. ¿Qué es lo que puede pasar en la serie blanca? Y no me van a decir cuando interpreten sus laboratorios, sus blancos están elevados, porque eso no es idioma médico. Lo correcto es decir leucocitosis, leucopenia, linfocitosis, linfopenia, monocitosis, monocitopenia, eosinofilia, eosinopenia, porque tenemos que hablar en versión médica. Así que cuando ustedes me presenten a su paciente, ni bien me dicen glóbulos blancos aumentados, suspendo su presentación, porque vamos a hacer una presentación de médico, en idioma médico, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser las variaciones que podemos encontrar en la serie blanca? La leucocitosis y la leucopenia, incremento de los glóbulos blancos
o descenso de los glóbulos blancos. Y en la fórmula leucocitaria podemos hablar de neutrofilia y de neutropenia, eosinofilia, eosinopenia, basofilia, basopenia, monocitosis, monocitopenia, linfocitosis, linfopenia. Y cada una es específico de ciertas patologías. Entonces, el aumento de los neutrófilos, más del 50% de neutrófilos se encuentran fuera del vaso sanguíneo y van a representar alguna alteración patológica. Ante un gran número de estímulos o situaciones de estrés, los glóbulos blancos se pueden incrementar y es importante que sepan eso para que cuando tengan un paciente que le hacen su laboratorio y salen sus glóbulos blancos elevadísimos en 20.000, en 18.000, pero que tiene una fórmula leucocitaria normal, no le den antibiótico porque piensen que está séptico, porque el laboratorio no se interpreta por valores aislados, se interpreta en conjunto. Un incremento solo de glóbulos blancos que no se acompaña de ninguna otra variación, tienen que sospechar, uno, que costó la toma de muestra. En los niños es muy frecuente que cueste tomar la muestra. El niño entró en estrés, el niño estaba vomitando, el niño estaba deshidratado. En el caso de las mujeres y específicamente de las niñas, durante el ciclo menstrual hay leucocitosis sin alteración de la fórmula leucocitaria. Las gestantes también tienen leucocitosis sin alteración de la fórmula leucocitaria. Entonces, un incremento aislado de los glóbulos blancos no indica proceso séptico. Hay que descartar si no hubo estrés. Pónganse que ustedes fueron a correr esta maratón que hubo de la universidad. Si ese momento yo les hacía un análisis, sus glóbulos blancos están elevados porque hay un mecanismo de estrés, de desgaste físico, entonces el cuerpo reacciona, pero van a tener una fórmula leucocitaria normal. Otra cosa es que ustedes tengan leucocitos elevados con fórmula leucocitaria alterada, ahí sí hay proceso patológico. Pero si solo tengo leucocitos elevados con fórmula leucocitaria normal, no es un proceso patológico. En infecciones, el número de neutrófilos nos puede dar idea de la gravedad de la enfermedad. La aparición de neutrófilos jóvenes, que son los callados, es conocido como una desviación a la izquierda y es casi característico de una infección bacteriana. Una neutrofilia extrema, es decir, glóbulos blancos por encima de 30.000, se conoce como reacción leucemoide. ¿Quiénes pueden tener reacción leucemoide? El paciente que va a debutar con cáncer, con leucemia, con anaplasia, pero también pueden tener reacción leucemoide los pacientes que utilizan corticoides. Si yo soy un paciente asmático que he estado la última semana recibiendo prednisona, hidrocortisona, salbutamol o pulsos de corticoides porque tengo alguna enfermedad reumatológica, tengo lupus, tengo artritis, puedo tener estas reacciones leucemoides, un incremento de los glóbulos blancos excesivo que no se acompañan de una alteración de la fórmula leucocitaria. La neutropenia, todo lo contrario, una disminución de los glóbulos blancos. ¿Qué nos puede decir una disminución de los glóbulos blancos? Tengo que sospechar de procesos adquiridos y de procesos congénitos. Puede ser una neutropenia asociada a un problema a nivel del vaso, a nivel de las suprarrenales. Puede ser una neutropenia posterior a un proceso infeccioso. Puede ser una neutropenia que me esté indicando que el paciente va a entrar en un proceso séptico, porque contrario a todo lo que ustedes piensan, cuando un paciente va a entrar en sepsis, tiene un colapso del sistema autoinmune y generalmente bajan a veces los glóbulos blancos para volver a elevarse. Así como hemos hecho ahorita esquemas de serie roja y serie blanca, vamos a hacer un esquema para que entendamos bien esta parte de cómo voy a asociar los glóbulos blancos con la fórmula leucocitaria.
Fíjense qué cosas me pueden elevar los glóbulos blancos y que no indican que es un proceso séptico. Una quemadura, una intervención quirúrgica, el estrés, utilizar corticoides, catecolamina, factores de crecimiento, la hemorragia, todo eso me puede elevar los glóbulos blancos o bajar los glóbulos blancos. Y que son patologías propias, no habla de procesos sépticos. La neutropenia puede ser secundaria a medicamentos, a déficits nutricionales. Si alguna está con dieta keto, con dieta micro-macrobiótica o con ayuno intermitente, van a tener niveles de glóbulos blancos bajos, porque es un mecanismo compensatorio, porque en ciertas dietas se entra en cetosis o se entra en algún proceso que te hace alterar los glóbulos blancos. Es por eso que la interpretación del laboratorio tiene que ser en conjunto, no series por separado. ¿Qué pasa con los eosinófilos? ¿Qué nos hablan los eosinófilos? Un paciente que tiene eosinófilos elevados, generalmente tenemos que sospechar de dos cosas en los niños: parásito o alergia. Si en el hemograma te salen los eosinófilos de 5, de 7, lo primero que tenés que sospechar es que tiene parásito y le vas a pedir un coproparasitológico. Si descartás con el coproparasitológico que el niño no tiene parásito, tu próxima hipótesis es que tu paciente es atópico. ¿Qué quiere decir ser atópico? Alérgico, sin importar a qué. Yo soy atópica porque soy asmática, soy atópica porque tengo rinitis, atópica porque tengo sinusitis, porque tengo alergia a las penicilinas, alergia al pasto, al aire, a la universidad, a la picadura de los insectos. No importa, atópica, que tenés una reacción alérgica a algo. Entonces, eosinófilos elevados son mis dos principales sospechas. Pero ¿qué otras cosas te pueden elevar los eosinófilos? Las vasculitis, la enfermedad de Church-Strauss, la enfermedad de Wegener o las eosinofilias pulmonares, porque acuérdense que los parásitos durante su ciclo de vida, ¿qué hacen? El ciclo de Loeffler. ¿Y qué era el ciclo de Loeffler? Porque han pasado parásitos para llegar a pediatría, ¿no? El parásito pasa pues por el pulmón dentro de la circulación. Entonces es por eso que un niño que tiene eosinofilia, pienso que tiene una gran cantidad de parásitos que están activos. ¿Ya? ¿Qué pasa si los eosinófilos son bajos, muy bajos? Puedo sospechar de fiebre tifoidea. ¿Y quién me da fiebre tifoidea? Que seguramente todos han tenido. ¿Quién da pues la fiebre tifoidea, chicos? Esa cuando comen las fridositas muerte lenta, ¿qué te da? Salmonela, pues chicos, no han tenido nunca salmonela en su vida por comer lechuga mal lavada, tomate después de los conciertos o de la bolicheada, ¿no? Que comen cualquier barbaridad en la calle. Eso es la fiebre tifoidea, la salmonelosis. ¿Qué pasa con los monocitos? Es la presencia, además de un monocito en los lactantes mayor de 2 años. ¿Y qué te puede causar? La leishmania, la toxoplasmosis te producen incremento de los monocitos. ¿Y qué puede hacer que bajen repentinamente los monocitos? A 0, por ejemplo, hay que sospechar si está asociada a otros valores también bajos a problemas hematológicos, leucemias o problemas a nivel de la médula ósea. Los linfocitos. Una elevación de los linfocitos hemos dicho que nos indica procesos virales. La mononucleosis, citomegalovirus, Coxsackie, cualquier proceso infeccioso viral. El coqueluche, por ejemplo, te eleva los linfocitos. Pero ¿qué pasa si los linfocitos están bajos? Tengo que sospechar de qué linfoma Hodgkin. Es mi primera sospecha. Si tiene otras alteraciones,
y el paciente tiene ganglios palpables. El linfoma no es frecuente en la edad pediátrica, es mucho más frecuente en el adulto joven, no en el pediátrico, pero siempre hay una excepción a la regla y es importante saberlo. ¿En quién también voy a tener linfopenia? En el portador VIH. Cuando está comenzando a hacer la enfermedad, va a tener linfopenia. Hasta aquí hemos analizado serie roja, serie blanca. Hemos hecho esquema de serie roja, hemos hecho esquema de serie blanca. Vamos a hablar de plaquetas y después vamos a hacer un solo esquema de resumen de la interpretación de laboratorio. ¿Qué pasa con las plaquetas? Las plaquetas, ¿de qué me hablan? De la capacidad de mi cuerpo de coagular. Entonces, si mis plaquetas están muy bajas, ¿cuál es el principal riesgo? El sangrado. Y si mis plaquetas están muy altas, ¿qué puedo sospechar? Sepsis. Una plaquetosis, plaquetas muy elevadas, acompañadas de otros parámetros, me pueden hablar de una sepsis. ¿Y cuál es el valor normal de las plaquetas? En líneas generales, de 150.000 a 300.000 plaquetas. ¿Qué alteración puedo tener? La trombocitopenia, la trombopenia o la plaquetopenia, porque todos son sinónimos y lo pueden utilizar, es una disminución de las plaquetas. ¿Quiénes te disminuyen las plaquetas? La púrpura trombocitopénica idiopática, la coagulación intravascular diseminada, paciente que tiene problema hepático, problema en el vaso, me puede dar disminución de las plaquetas. O problemas a nivel central, los tumores, las aplasias, las mielodisplasias, me pueden ocasionar trombocitopenia. ¿Qué pasa cuando es todo lo contrario y más bien las plaquetas están elevadas? Me puede hablar de la ferropenia, de un proceso infeccioso, me puede hablar de inflamación, me puede hablar de enfermedades autoinmunes, del síndrome de Cushing, de Kawasaki o de ciertas neoplasias. Todas estas cosas ustedes las tienen que saber porque les va a ayudar a determinar si lo que ustedes están sospechando en su paciente es eso o van a buscar por otro lado. Porque el laboratorio, al igual que los estudios por imágenes, ¿qué son? Una ayuda para confirmar el diagnóstico. Porque ustedes lo solicitan en base a ¿qué? A una hipótesis diagnóstica. La anterior clase que hemos visto, semiología. El primer paso cuando vos ves a un paciente es semiología. ¿Qué pienso que tiene mi paciente? Yo pienso que tiene tal cosa. ¿Y qué necesito hacer para confirmar mi hipótesis diagnóstica? Según la patología, si tiene diarrea, lo primero que le voy a pedir es moco fecal, pues, ¿no ves? No le voy a pedir un examen de orina, no le voy a pedir un hemograma, no, me voy a focalizar. Si mi paciente está con neumonía, ¿le voy a pedir moco fecal? No, ¿no ve? Le pediré una placa de rayos X para confirmar dónde está el foco neumónico. Entonces, no es que yo pido el laboratorio para ver qué encuentro, porque posiblemente vas a encontrar. Ya se los he dicho, el que busque encuentra. Y si ustedes comienzan a solicitar una serie de cosas, vamos a encontrar, porque ninguno de ustedes sabe si no tiene un tumor, un cáncer, alguna enfermedad que se va a manifestar dentro de poco. No sabemos, ¿no es cierto? Si yo los comienzo a escanear, posiblemente lo vamos a saber. El laboratorio y el estudio por imagen lo solicito en base a mi hipótesis diagnóstica, orientando a mi hipótesis diagnóstica, para confirmar o para descartar. No lo pido al azar para ver algo va a salir, le voy a pedir todo. Hemograma, transaminasa, urea, creatinina, ionograma, glicemia, factores tumorales, todo le voy a pedir. ¿Algo le voy a encontrar? Sí. ¿Vas a confirmar tu hipótesis por la que vino el paciente? Vas a encontrar un millón de otras cosas que te vas a tener que acercar y que sí le van a generar enfermedad a tu paciente. A veces el niño va
a la emergencia porque tiene una amigdalitis y le piden hemogramas, rayos X, ego, moco fecal, transaminasa. Si el paciente llegó y semiológicamente tiene una orofaringe hiperémica, congestiva, puntácea, ya sabes que es una faringoamigdalitis. Dale un beta-lactámico, un antiinflamatorio, reposo, hidratarse, a su casa. No le pidas una serie de laboratorios que no los necesita, a menos que haya otros cofactores que sí necesiten valorar. Hemos dicho, el recién nacido, la primera semana tiene valores de los glóbulos blancos altos, que pueden ser hasta 30.000. Y durante la primera semana de vida, los neutrófilos son más del 50%. Pero ¿qué pasa a partir de los 2 meses hasta el año de vida? Los glóbulos blancos van a comenzar a bajar y va a haber una inversión de la fórmula leucocitaria. Lo que va a predominar son los linfocitos, no los segmentados. ¿Y hasta cuándo va a durar? Hasta los 3 años. A partir de eso se va a normalizar como nosotros lo conocemos, de 5.000 a 10.000 dependiendo de los parámetros de cada laboratorio, pero siempre los neutrófilos o segmentados van a ser más del 50%. Entonces, la característica en el hemograma que hasta los 3 años existe una inversión de la fórmula leucocitaria. Se los pongo con rojo, se los repito 1000 veces. Se los voy a preguntar y de la forma más fácil, falso o verdadero, se van a equivocar. Te apuesto, porque ya vengo casi 2 años y se vuelven a equivocar, ¿no? Y especialmente en laboratorio o la dejan en blanco la pregunta. Ni siquiera intentan responderla, ¿no? Me hace pensar que llegaron a pediatría saltándose todos los demás materias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores normales? No nos enfoquemos en cuántos son los valores de los glóbulos rojos porque eso va a cambiar según cada laboratorio, pero sí de los glóbulos blancos, 5.000 a 10.000. En un paciente a partir de los 3 años, neutrófilos de 50 a 62, basófilos de 0 a 1, eosinófilos de 0 a 3, monocitos de 3 a 7, linfocitos de 25 a 40, plaquetas de 150.000 a 400.000. Pero ¿qué pasa? En el menor de 3 años está invertido. Los linfocitos van a tener el valor de los segmentados y los segmentados el valor de los linfocitos. ¿Qué pasa con el coagulograma, con el ionograma, con la urea, la creatinina, las transaminasas? Son estudios que se piden asociados según qué es lo que vos estás valorando. Por ejemplo, los coagulogramas, el tiempo de coagulación, el tiempo de sangría, el TTPA, los vamos a pedir en el dengue, por ejemplo. Ya vamos a comenzar el dengue, ya hay los primeros casos de dengue positivo y estamos debutando con dengue en septiembre. Eso quiere decir que la epidemia va a ser mucho más larga. Ahí sí vamos a valorar los factores de coagulación, porque una característica del dengue es que las plaquetas bajan y se alteran el coagulograma. Pero en un paciente que viene, por ejemplo, por una neumonía, ¿le vas a pedir coagulograma? No. Si se va a operar, sí, porque necesitas saber cómo están sus factores de coagulación. Y eso va a depender del laboratorio y generalmente el laboratorio te pone cuáles son sus parámetros estándar, no se los tienen que aprender. Lo mismo en el fibrinógeno es un parámetro que lo tomamos mucho en cuenta en el dengue y que lo tomábamos mucho en cuenta en el COVID para estudiar la vasculitis o esa reacción exagerada que tenían los pacientes con COVID. ¿Qué pasa con la velocidad de eritrosedimentación? Tenemos 2 parámetros que son diferentes que van a ver que los reportajes de la sociedad. Tenemos la
agudo de proceso infeccioso bacteriano. Es el primero que se va a poner positivo cuando tenga un proceso infeccioso bacteriano, mientras que la velocidad de microsedimentación solamente habla de un proceso inflamatorio, que puede ser de cualquier tipo. Estás con tu pelón, se aumenta la velocidad de microsedimentación. Retener líquido, se aumenta la velocidad de microsedimentación. Te quemaste, aumenta la velocidad de microsedimentación. No es específico. No lo puedo tomar como parámetro para decir su velocidad de microsedimentación está elevada, tiene un proceso infeccioso bacteriano. Mientras que el PCR sí es mandatorio. Si el PCR es positivo, es bacteriano. Si el PCR es negativo, no hay proceso infeccioso bacteriano. ¿Qué pasa con los electrolitos? Sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio. Los voy a pedir cuando en la diarrea tengo que pedir un ionograma, porque ¿qué es lo que pierde el paciente? Sodio y potasio, cloro también. ¿En quién voy a pedir calcio y magnesio? ¿En pacientes? ¿Y cómo sabes? Pero vos tendrías que diagnosticarlo primero, porque es fácil si el paciente viene y te dice, tengo osteoporosis, te voy a controlar eso. Pero una persona común y corriente, ¿con qué signo sintomatología vos le pedís calcio y magnesio? La desnutrición, la convulsión, paciente que ha tenido una hipertensión arterial aislada, tengo que pedir sus valores de calcio, porque acuérdense que la hipocalcemia o la hipercalcemia alteran el electrocardiograma. La hipocalemia, que es la disminución del potasio, altera el electrocardiograma. Y los valores generalmente se mantienen estándar del sodio, del potasio, del cloro y están descritos ya en el mismo laboratorio, nos ponen los parámetros entre paréntesis. ¿Qué pasa con la glicemia, glucemia o el valor de azúcar en sangre? En el caso de los niños es diferente que en el caso de los adultos. Un recién nacido, lo normal que puede tener de glicemia, lo mínimo es 40. Si ustedes le controlan el azúcar en sangre a un recién nacido y tiene 45, está perfecto. Pero si tiene menos de 45, está en hipoglicemia. Pero ese valor no aplica para los adultos, porque si alguno de nosotros está con 45, se está muriendo, ¿no es cierto? Un valor de glicemia en un niño por encima de 100 es bastante peligroso, mientras que un valor de 100 en un adulto es considerado normal, incluso estando en ayuno. Entonces va a depender si el bebé tomó leche. Acuérdense que a los niños no los ponemos en ayuno, porque vos no le decís al niño, no vas a comer desde las 12 de la noche, ¿no ves? Y si el bebé es un bebé lactante, ¿cómo le quitas la teta desde las 12 de la noche? O sea, no va a llegar vivo esa criatura hasta su laboratorio. Entonces, en los niños nosotros no utilizamos el ayuno. Lo máximo que puede estar un niño sin comer es 2 horas. Después de 2 horas va a necesitar que le den algo de azúcar porque los niños funcionan con azúcar. Habíamos hablado en semiología y se me quedó este cuadro sin que lo meta en esa parte, que es cómo vamos a interpretar la temperatura. ¿Qué es lo que vamos a conocer como normotermia o qué es lo normal? De 36 a 37.2. Menos de 36 es hipotermia. Todo lo que esté por encima de 37.2 pero por debajo de 37.7 no es fiebre, es subfebril. Todo lo que esté por encima de 37.8, eso es fiebre. Pero si tiene 37.6, no es fiebre, es subfebril. La hipertermia es de 37.8 a 40.9, que también se puede conocer como una elevación de la temperatura, como fiebre, como febrícula, y la hiperpirexia es un valor por encima de 41 gramos, que es de muchísimo riesgo, especialmente en menor de 5 años, porque puede convulsionar potencialmente el paciente.
Esperen, voy a dejar de grabar.